Doctora Marta Coe, muchas gracias por recibirnos a esta hora. Muy linda tarde en Londres, 23 grados con algo de viento. ¿Cómo estás? Yo bien, pero estoy en Sheffield, que es a 2 horas de Londres. Ah, pero también Igual está... está bien el día, nublado para variar. Claro. Marta, nos hemos encontrado con información tuya que fuiste a buscar allí a donde están trabajando en la vacuna de Oxford. Hay una memoria inmunológica en el cuerpo que hace Sí, que se encuentren muy buenos resultados con la primera y con la segunda dosis, ¿verdad? sí. El tema es que, bueno, dar las vacunas para aquellos países, este estudio precisamente se hizo para ver qué pasaba con la memoria inmunológica, cómo se despierta, digamos, cuando se da la segunda dosis, cuando ha sido mucho tiempo después de la primera en países que no tienen segunda dosis, como es el caso de Argentina, que dan la segunda dosis a lo mejor a los 4 meses, a los 5 meses, y qué pasa con aquellos países como el Reino Unido de Europa, en donde se tiene que dar una tercera dosis. Claro. ¿Cuál es la memoria que se despierta luego de haber dado una segunda dosis muchos meses antes? Entonces, lo que vieron es que 5 meses, 6 meses, hasta 10 meses después de la primera dosis, se vuelve a despertar la memoria inmune cuando se da la segunda dosis. Y eso es porque queda en la memoria de las células de los linfocitos B y T. Y lo mismo pasa con los que dieron la tercera dosis, luego de meses después de la segunda dosis, meses después, y es una buena respuesta inmune. Quiere decir que esto favorece que dar una segunda o una tercera dosis, de acuerdo a cuál sea la circunstancia, va a generar una buena respuesta inmune y la va a mantener. Claro, o sea, doctora, que lo que estamos viendo es que se puede alargar el plazo para la segunda dosis y que sería necesaria una tercera dosis. Sí. Sí, o sea, esto lo que quiere decir es que si vos das una sola dosis, tiene una muy buena eficiencia para prevenir las hospitalizaciones, de Oxford estoy hablando, que es la única del estudio de Oxford, de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entonces tiene una buena eficacia de hasta un 71% para prevenir hospitalizaciones y de hasta un 92% cuando se han dado las dos dosis. Y esto es bueno, ¿no es cierto? Claro. Ahora, también ellos me dirigieron a mí a otro estudio de la parte de salud pública de Inglaterra, que lo hicieron ahora en el mes de junio, en donde vieron que de los 14.000 infectados con la cepa delta entre el 12 de abril y el 2 de junio, de los 14.000, había una dosis, daba también una buena prevención de la hospitalización. Ahora, se internaron solamente 166 personas de esas 14.166 de la cepa delta, hubo que internarse. Y cuando yo fui a mirar específicamente la data, el 6% tenían las dos vacunas, el 42% tenían una vacuna y el 52% no tenían ninguna vacuna. Quiere decir que las dos dosis siguen siendo la mejor protección. Claro, se baja sobre todo lo que es la gravedad del cuadro, que no significa la internación. Ahora, Marta, está en la característica de todo virus ir mutando. Ahora aparece esta cepa o esta variante Delta. Van a seguir apareciendo y uno cree que va a tener que acostumbrarse a convivir con la pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que van a seguir apareciendo mientras que todo el mundo no esté vacunado. Es Ajá. decir, el mundo desarrollado, como yo estaba mirando hoy las cifras de Inglaterra, Inglaterra tiene, el Reino Unido tiene el 65% con dos dosis de la población y un 63% con dos dosis y un 85% con una dosis, o sea, altísimo. Y eso hace que a pesar de que está habiendo 27.000, 28.000 casos diarios, hemos tenido un número de muertos de 22 por día, de 20, o sea, un número bajo. Y en realidad esto es porque se hacen muchas vacunaciones y se hacen muchos testeos. Ahora, ¿qué pasa? En países en donde no hay muchos testeos, en donde no hay muchas vacunas, en donde la gente no se aísla, como por ejemplo India, van a seguir surgiendo variantes. Y los países que menos tienen la vacunación son el sudeste de Asia, África, Sudamérica, o sea, los países sur y Centroamérica, ¿no? Los países subdesarrollados. Entonces, la pandemia no va a terminar en el mundo hasta que todo el mundo esté vacunado, incluyendo y sobre todo los países subdesarrollados, porque ahí se van a seguir originando las variantes que van a afectar a los países desarrollados. O sea que G7 se propuso, y en realidad es demasiado tiempo,
como objetivo que a fines del 2020 esté todo el mundo vacunado. Las vacunas hayan llegado al mundo. O sea, Marta, que habrá que tomar una decisión para que los países más pobres también sean incluidos en estos planes masivos Sí, de vacunación. sí. Características, quería preguntarte, aprovechar características que tiene esta variante Delta, porque bueno, el virus va mutando, puede ser más grave o menos grave, pero en este caso nos encontramos ante una variante que es mucho más agresiva, ¿o no? Bueno, es mucho más contagiosa, entre un 40 y un 60% más contagiosa que la variante de alfa anterior. Yo estimo que es un 120% más contagiosa que la primera variante inicial, pero no pareciera ser más letal. O sea, no es más agresiva por sí misma o más letal, sino que es más contagiosa. Obviamente, al ser más contagiosa, hay muchísimos más casos y por lo tanto hay más enfermos y todo. Eso pasó en la India, donde había una gran población, solamente el 3% de la población vacunada con 2 dosis. Por eso se pasó lo que pasó. Ahora, en este momento en el Reino Unido, la mayoría de los casos de la variante Delta son jóvenes de menos de 30 años que no tienen la vacunación completa, porque acá se está vacunando a la gente de 18 ahora, pero cuando empezó el virus con esta pandemia, bueno, atacar esta nueva variante, solamente había el 42% de la población y se estaban vacunando a los de más de 30. En cambio, por eso es que el virus está afectando a los de menos de 30 y a los niños. Así que también hay que pensar en la vacunación para los niños, ¿no? Que ya está aprobada, pero no ha comenzado. Está afectando a menores de 30 y a niños, eso fue Sí, lo que entendí. sí, sobre todo. Y esto tiene que ver con que los menores de 30 en general tienen una dosis, no tienen la vacuna completa. Claro. Y los niños en general no tienen ninguna, aunque ya está aprobada la de Pfizer, es la única que se puede dar en niños, la única aprobada en el mundo por la OMS, es la de Pfizer. Y es muy importante que se vacunen los niños, es muy importante que se vacunen los niños con preexistencias, hipertensión, diabetes, tumores, cánceres, síndromes, chicos con discapacidad. También es muy importante las embarazadas y bueno, la vacuna de Pfizer es la única que está aprobada para este grupo. Marta Cohen, la memoria inmunológica nos trae una buena noticia con respecto a lo que son las primeras dosis, segundas dosis, terceras dosis, pero que baja la gravedad de los cuadros. La noticia que vamos a tener que incorporar es que vamos a tener brotes y rebrotes porque van a ir generándose nuevas variantes, nuevas cepas, en la medida en que los países más pobres no estén vacunados, ¿verdad? Sí, tal cual, exactamente así. Muchísimas gracias por recibirnos Gracias. allí en Londres, ¿eh? Siempre es un placer.